Reciban un saludo, estimados hermanos en el Señor, de parte de su hermano Luis Adriano Barros, desde aquí, desde la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el país México. Bien, como había anunciado no hace mucho, allí en mi perfil de Facebook, de que hoy íbamos a tratar un tema en particular, una pregunta en particular, y me imagino que ya ustedes están allí leyendo pues el enunciado que está en mi perfil de Facebook, donde se está llevando a cabo esta transmisión. Así que sin más preámbulo vamos a dar inicio a este estudio basado en Primera a Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 15, y vamos a estar tratando allí si ese contexto de pasajes y versículos enseñan de forma exclusiva que las instrucciones, las doctrinas, las enseñanzas allí contenidas en ese contexto es exclusivo para matrimonios entre cristianos. ¿Ok? Vamos a ver la evidencia según el contexto. Voy a presentar pues una serie de evidencias internas en el contexto, en el contenido del mismo, para que, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones y veamos allí que no es así como algunos pretenden, ¿sí? Como algunos creen y han estado enseñando de manera pública de que las instrucciones de este contexto solo se aplican para matrimonios entre cristianos. Es importante en esta introducción que ustedes tengan presente que a la hora de interpretar las escrituras no debemos nunca sacar un texto fuera de su contexto. Al hacer eso, lo que resulte de allí solo sirve para pretexto, ¿verdad? Un texto fuera de su contexto solo sirve para pretexto. Así que vamos a seguir esta regla de interpretación bíblica para extraer de allí la verdad divina, ¿ok? Y no estemos interpretando las escrituras de manera subjetiva, ¿sí? De manera subjetiva, yo siento, yo percibo, a mí me parece. No es así, ni tampoco interpretando la palabra de Dios en base, teniendo como autoridad la cultura, ¿no? Ni lo social, la sociedad tampoco, ni lo político, ¿sí? Tampoco, ni lo que digan las leyes civiles, ¿ok? Entonces, no vamos a interpretar, debemos siempre hacer nuestro esfuerzo por dejar que la escritura misma hable, que ella misma nos diga qué es lo que quiere decir, porque es la escritura el texto sagrado e inspirado. Recuerden eso. Y la escritura es nuestra única, suficiente, plena, perfecta, real, verdadera, auténtica autoridad, ¿sí? En asuntos de fe, en asuntos de la iglesia, en asuntos de la religión de Cristo. ¿Ok? Lamentablemente, pues, algunos varones, algunos maestros, predicadores, evangelistas, ancianos, han sido leudados por estas corrientes de pensamientos, estas filosofías que llamamos feminismo moderno
o el liberalismo o el modernismo. ¿Sí? Han sido contagiados, ¿sí? Han sido seducidos, así como Eva fue seducida, engañada por la serpiente, para creer algo distinto a lo que la voluntad de Dios, la palabra de Dios enseña, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado al respecto. De hecho, ustedes allí están observando un pasaje de las Escrituras de esta misma carta que vamos a estar tratando bueno, ya les dije, en el capítulo 2, versículos del 8 al 15, y el apóstol Pablo, noten, eh, el apóstol Pablo le da un encargo al predicador, a este evangelista, a Timoteo, y dice el texto allí de primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Fíjense, el apóstol Pablo, bajo inspiración, le da este solemne encargo, de que Timoteo mandase a algunos a que no enseñen diferente qué cosa, diferente doctrina. Entonces, pues ese encargo lo tenemos todos los predicadores, todos los evangelistas, todos los ministros del evangelio. En general, todo cristiano también se puede aplicar también en esa forma. Ahora, Timoteo conocía la doctrina, él sabía de sus características, ¿verdad? Él sabía el contenido de la misma, él sabía lo que enseñó Jesús y los santos apóstoles, de modo tal, mis estimados hermanos, de modo tal que él podía establecer las distinciones, las diferencias entre la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica y la falsa doctrina de los falsos maestros que hubo en esa época. Entonces, esto implica la necesidad de que nosotros conozcamos bien la doctrina, que conozcamos bien el contenido de la misma, sus características, sus particularidades, ¿sí? Su naturaleza propia, sus elementos, aquellas características distintivas de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, de modo tal que cuando suceda que algunos pretendan enseñar una doctrina distinta, diferente a la enseñada allí, podamos detectarla, ¿verdad? Podamos detectar eso, podamos ver que están ciertamente enseñando algo distinto. ¿Sí? Muy bien, entonces, con eso en mente y partiendo de esa premisa, vamos a pasar ahora al bosquejo que he preparado con respecto a este tema que ustedes ya están leyendo allí, que está allí como enunciado en el perfil de Facebook. Permítanme poner entonces el bosquejo que va a estar allí y yo voy a ir haciendo lectura del mismo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces aquí al bosquejo. Muy bien. Ahí tenemos entonces la pregunta. Dice, las enseñanzas de este pasaje, ¿sí? De 1 Timoteo capítulo 2, del 8 al 15, las enseñanzas de este pasaje son exclusivas para los matrimonios. Bueno, no es así, es para todo varón y toda mujer de la iglesia. Vamos a ver ahora las evidencias en el mismo contexto. ¿Ok? Pasemos a ver las evidencias. Muy bien. Evidencia número 1, fíjense. En el versículo 8, la palabra hombre es la palabra griega
aner, que según la gramática, ¿sí? Según la gramática, distingue al varón de la mujer, ¿sí? O sea, hace diferencia entre el género masculino y el género femenino, ¿sí? La palabra aner allí en el verso 8 se refiere al género masculino, al varón. Está también en el mismo contexto la palabra guner, que en el griego tiene que ver con el género femenino. Y también en el mismo capítulo, en los primeros versículos, encontramos la palabra griega antropos, que tiene que ver con la humanidad, es decir, donde están los dos géneros, ¿ok? Pero allí en el versículo 8 encontramos la palabra en el original aner, que se refiere al varón, ¿ok? Es decir, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, fíjense, se dirige específicamente al género masculino y no al género femenino, allí en el versículo 8. Aunque es cierto que la palabra puede ser traducida como marido, así como aparece en la carta a Tito, ¿sí? Marido de una sola mujer, o sea, la palabra aner puede ser traducida así. Noten lo siguiente: el contexto donde esté ubicada la palabra determina si se refiere a todo varón o solo a los casados. ¿Okay? El contexto va a determinar eso. Y aquí vamos a darnos cuenta que el contexto nos indica, nos lleva a que concluyamos que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, se dirige a todo varón y no exclusivamente a los varones casados. ¿Ok? Fíjense, por tanto, reconocemos que Pablo se dirige al género masculino en el versículo 8, independientemente de su estado civil. Evidencia número 2. En el versículo 8, los aner varones hacen algo de naturaleza espiritual que no se limita, fíjense, no se limita al hombre casado. Bueno, ¿qué cosa es esa? ¿Qué es eso de naturaleza espiritual? Dice Pablo, oren, ¿ok? Por tanto, y dado que el mandamiento es una práctica espiritual que puede ser llevada a cabo por cualquier varón, noten, por cualquier varón, es decir, el orar, entonces se concluye que las instrucciones aquí son para todo varón y no exclusivas a hombres casados. Vayamos ahí a Hechos capítulo 13. Fíjense, allí podemos encontrar la evidencia de que ciertamente fueron varones los que oraron en la iglesia. ¿Okay? Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13 y leo para ustedes versículos del 1 al 3. Y aquí, en este contexto de versículos, vamos a encontrar pues hombres solteros que oraban en la iglesia, ¿ok? Y no exclusivamente hombres casados, como pretenden algunos hacer creer para decir que las instrucciones allí de 1 de Timoteo 2, del 8 al 15, se refiere única y exclusivamente a los casados, pero no. Dice aquí Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante, de la siguiente forma. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense quiénes eran: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora observen el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado. ¿Quiénes son esos habiendo? ¿Quiénes son esos habiendo? Bueno, se refiere a los mencionados en los versículos anteriores, que eran todos varones, y allí tenemos a uno que era soltero, el apóstol Pablo. ¿Ok? Muy bien, volvamos al bosquejo. Volvamos al bosquejo. ¿Sí? Para continuar con la evidencia número 3. Evidencia número 3. Ok. En el versículo 8, el ámbito o la esfera en que el varón debe orar, según el verso 8, es en todo lugar. Fíjense, en todo lugar. Eso es importante. Es decir, en todo o cualquier lugar donde esté el varón y se lleven a cabo actividades espirituales. El varón, casado o soltero, debe ser quien dirija y lleve a cabo tales actos, es decir, actos de naturaleza espiritual. Por tanto, y dado que no se especifica ningún lugar donde el varón ore, ni tampoco se habla de que solo debe hacerlo en un ámbito privado o conyugal, fíjense, cualquier lugar, tanto el hogar como la iglesia, es el lugar donde el varón siempre debe dirigir las oraciones. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra la evidencia número 3. Pasemos a la evidencia número 4. En los versículos 9 y 10, las instrucciones con respecto a las formas o maneras de cómo vestirse las mujeres son instrucciones que debe poner en práctica toda mujer, sea casada o soltera, porque, como afirma el Espíritu Santo, la mujer, fíjense bien, el género femenino, la mujer, casada o soltera, tiene el deber de hacer buenas obras y de profesar, anunciar, proclamar públicamente piedad, es decir, reverencia a Dios. Por tanto, fíjense, y dado que toda mujer cristiana debe profesar piedad pública con respecto a la forma o manera de vestirse y con hacer buenas obras, entonces, esta instrucción va dirigida a mujeres cristianas en general, y no solamente a las casadas. ¿Por qué? Porque la piedad, mis estimadas hermanas y hermanos, porque la piedad es un deber de todas, ¿sí? Es un deber de todas. Evidencia número 5. Pablo instruye que la mujer debe aprender en cierto modo, con toda sujeción, y que no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, es el hombre quien tiene el deber de enseñar y ejercer dominio, autoridad sobre la mujer. Sin embargo, ¿a qué clase de hombre y mujer se refiere Pablo aquí? Esta pregunta es válida, ¿verdad? ¿A qué clase de hombre y mujer se refiere Pablo aquí? Bueno, según las evidencias que ya hemos visto en el contexto, este hombre y esta mujer es todo varón y toda fémina de la iglesia, sean casados o solteros.
Además, Pablo está hablando, así como ya lo indicó en el versículo 8 con respecto a las oraciones, que los varones llevarán a cabo actos de naturaleza espiritual. En este caso, dirigir asuntos espirituales y enseñar o dar instrucción espiritual. Y fíjense, tales actos no son exclusivos de hombres casados. Vayamos allí a las escrituras para ver eso, de cómo hombres solteros, no casados, obviamente, llevaron a cabo estos actos en la iglesia. Allí en Hechos, texto muy conocido por ustedes, seguramente en Hechos capítulo 20, verso 7. Vamos a leer aquí Hechos 27. Dice la escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, ¿qué cosa? Pablo les enseñaba. Pablo les enseñaba. Ahí tenemos entonces a Pablo llevando a cabo esta práctica de naturaleza espiritual en la iglesia. Este hombre no casado. ¿Ok? También tenemos aquí otros pasajes en la misma carta a Timoteo, y hasta donde sabemos, no hay razón para pensar distinto, hasta donde sabemos, Timoteo era soltero. Y dice allí en la primera carta a Timoteo capítulo 4, primera carta a Timoteo capítulo 4, el versículo 11 y 13. Primera a Timoteo capítulo 4. Déjenme mostrar aquí muy bien el texto. Ok, primera a Timoteo capítulo 4, versículo 11 y verso 13, dice así: esto manda y enseña. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto allí que iba a llevar a cabo estas acciones en la iglesia? Bueno, Timoteo, un varón que no estaba casado. ¿Ok? Y obviamente lo que ya había dicho Pablo, ahí estaban las regulaciones en cuanto a su lugar como varón en la iglesia y el lugar de las hermanas en la iglesia. Pero nunca se dice de hermanas, nunca se dice de mujeres o hermanas, ¿verdad? Dándoles a ella este tipo de instrucción. Es decir, enseña, manda y enseña. Nunca, ni en esta carta. El versículo 13 dice el apóstol Pablo, y de hecho la palabra enseña aquí es la misma que usa Pablo en el griego, es la misma palabra que tenemos en el capítulo 2 cuando dice que no permito a la mujer no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, porque esa función en la iglesia es para el varón. ¿Ok? Aquí tenemos otro versículo que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Quién era el sujeto que iba a llevar a cabo estas acciones? Aquí, en la iglesia, bueno, un varón soltero, ¿ok? En este caso, Timoteo. Volvemos al bosquejo, ¿sí? Volvamos al bosquejo. Muy bien, aquí está. Bueno, y seguimos. Por tanto, y según la evidencia que nos da el contexto, este hombre y esta mujer, o sea, los mencionados en 1 Timoteo capítulo 2, del 8 al 15, es cualquier varón cristiano y cualquier fémina cristiana. En consecuencia, la mujer cristiana no debe en el ámbito espiritual dominar ni enseñar al varón cristiano, casado o soltero. Evidencia número 6.
Pablo explica las razones divinas del por qué, fíjense bien, del por qué el varón, sea casado o soltero, en el ámbito espiritual, en ese entorno, ¿sí? En esa esfera, en el ámbito espiritual, tiene autoridad sobre la mujer. Observemos. Porque, dice Pablo allí en primera a Timoteo capítulo 2, verso 14, dice, porque, ahí está la razón, Adán, el varón, el género masculino, fue formado primero, ¿vieron? Esa es la primera razón que da el apóstol Pablo para establecer de manera normativa, ¿sí? Como ley, como doctrina, el orden entre el hombre y la mujer en la iglesia. ¿Ok? Aquí vemos la primera razón, porque fue formado primero. Según la palabra griega de formar, es que Dios moldeó, ¿sí? Él fabricó, ¿sí? Del barro al hombre primero lo hizo. ¿Okay? Entonces, por esa razón, por haber sido formado primero el varón, es que Dios ha establecido ese orden. Y en segundo lugar y Adán, el género masculino, el varón, no fue engañado. En primer lugar, aunque obviamente pues él pecó después, pero no fue engañado, la idea allí es que él no fue engañado, él no pecó en primer lugar, sino Eva. Así que, mis estimados hermanos, es falsa la afirmación, fíjense bien, es falsa la afirmación que la razón sea porque estaban casados, como han dicho algunos por ahí, ¿no? De manera pública, de que este orden que está aquí, con esto del versículo 14, bueno, nos damos cuenta que estas instrucciones, bueno, que se dan aquí es porque, bueno, aquí se menciona a Adán y a Eva, que era el primer matrimonio, y por estar casados, entonces Dios establece ese orden en el matrimonio, y es lo que está diciendo Pablo allí en la primera carta a Timoteo 2, del 8 al 15. Pero no es cierto, no es verdad. En ningún momento en el contexto Pablo está apelando al matrimonio, al casamiento como tal, a la unión conyugal, para decir que debido a ello y a ellos, ¿sí? Por ellos y para ellos, es que Pablo está diciendo esto. No es así, de manera exclusiva, pues, para esto. No es así. Aquí vemos claramente las razones. No fue porque estaban casados, sino porque Adán fue formado primero, después Eva, y porque Adán no fue engañado primero, sino Eva. ¿Ok? Entonces, esa afirmación es falsa, aquellas que dicen lo que acabo de explicar. Muy bien. Bueno, dice aquí lo siguiente. En el versículo 15, Pablo presenta el contraste al decir pero. Bueno, pero qué cosa, ¿no? Ahí en el verso 15, en relación con la mujer, que se salvará si eso sucede, llega a ser madre, ¿sí? Y cumple su papel o rol como madre, ¿sí? Permaneciendo en unión a la fe, en unión al amor y en unión a la santificación con modestia. Por tanto, y según el orden de la creación y según el orden de la transgresión, el varón, sea casado o soltero, tiene la autoridad en el ámbito espíritu eclesiástico sobre toda mujer, sea casada o soltera. Y eso es así según la determinación universal divina. Fíjense este detalle. Esta ha sido la voluntad del Señor desde el momento en que fueron creados esto, que sucedieron estas cuestiones entre ellos, me refiero a Adán y Eva, y a partir de allí
Desde el principio, como Jesús menciona en uno de los evangelios, Dios establece este orden universal. Aquí no entra nada de la subjetividad, de las tendencias de hoy feministas, liberales, de la cultura, de la sociedad, de la política, de la popularidad tampoco, ni de lo que quieran los hermanos ni las hermanas, ni siquiera las leyes civiles al respecto. Este es el orden que Dios ha establecido de manera universal para el hombre y la mujer. ¿Ok? Bueno, continuaremos en otra ocasión. Vamos a tratar la primera carta a los Corintios, allí, 14, y el contexto desde el versículo 33 al 38 para seguir hablando acerca de este tema. Agradezco pues a todos los que se mantuvieron aquí conectados con su servidor para estudiar este tema, gracias por, veo allí comentarios, la participación de algunos y ya luego me daré el tiempo para leerlos y si hay necesidad de responderlos. Muy bien, mis estimados, el Señor les bendiga y nos vemos pues en otra oportunidad. La paz y la gracia del Eterno sea con ustedes. Hasta luego.